Rosa 738 Multimedias presenta Martín Lutero, la chispa que cambió la historia. En esta serie de 10 breves episodios, viajarás al corazón del siglo XVI para descubrir los momentos que transformaron a un joven monje en el protagonista de la Reforma Protestante. Desde sus dudas y luchas internas, pasando por su desencanto en Roma, hasta el histórico 31 de octubre de 1517, cuando clavó las 95 tesis en Wittenberg. Cada capítulo te sumergirá en una narración épica, con voces en contraste, música y efectos que harán vibrar la historia. Una serie intrigante, inspiradora y desafiante. Escúchala ahora y siente la chispa que sigue encendiendo al mundo. La tormenta golpea con fuerza. El joven Lutero cae de rodillas. Cada relámpago parece anunciar la muerte. Cada trueno, un juicio divino. En ese momento, toma una decisión que cambiará su vida. Santa Ana, haré lo que prometí. Si sobrevivo, entraré al convento. ¿Qué sentido tiene ese voto tan extremo? La vida no se pierde tan fácilmente. Y un joven puede arrepentirse de promesas impulsivas. Lutero cumple su promesa y se une a la orden de los agustinos en Erfurt. Su familia teme por su destino. Su padre quería que fuera abogado, pero Martín ha decidido rendir su vida a Dios. Martín, ¿de verdad quieres renunciar a todo tu futuro por este voto? Hay caminos más seguros para servir a Dios. Mi futuro no está en lo que los hombres esperan, sino en obedecer a Dios. Dentro del convento, Lutero comienza una vida austera, oración constante, ayunos rigurosos, confesiones interminables. Pero su alma no encuentra paz. Señor, ¿es esto suficiente? ¿He hecho lo suficiente para agradarte? La disciplina, la obediencia y la penitencia son el camino seguro. La gracia de Dios se recibe siguiendo la regla y la tradición. Lutero comienza a darse cuenta de que ninguna penitencia puede calmar la angustia de su corazón. La chispa de la duda comienza a prender. ¿Será suficiente la obediencia humana o hay algo más? Todo lo que hago, aún siento mi pecado, mi miedo. ¿Cómo puede un hombre ser justo ante Dios? En esta tormenta y en este voto, Lutero dio un paso que nadie podía prever. Antes de clavar un pergamino en una puerta, primero había clavado sus rodillas al suelo. Y en esa entrega comenzó la revolución espiritual que pronto sacudiría a toda Europa. Gracias por acompañarnos en este podcast y su viaje por la vida de Martín Lutero. Su historia nos recuerda que la verdad de Dios no se compra ni se silencia, se proclama con valentía. Esta es la chispa que encendió la Reforma y que hoy puede encender tu vida también. Esto fue Martín Lutero, la chispa que cambió la historia. Nos encontramos en el próximo episodio. Fue una producción de Rosa 738 Multimedias.
Por fe veremos a nuestro Dios en el plan que creó en la eternidad, en la vida de los fieles que llamó a vivir por fe y no por ver. Por fe el justo vivirá. Por la fe caminamos junto a Él, como viendo al invisible protector, vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Por fe profetas hablaron fiel, por la fe proclamaron la verdad del Mesías prometido en Edén, el que la muerte venció en la cruz. Por fe la iglesia se moverá con poder del Espíritu de Dios, y las huestes del infierno no podrán dañar la obra de nuestro Dios. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Por fe los montes se moverán, si la fe permanece en Jesús, y el poder del Evangelio librará a todo aquel que confía en Él. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Vivir por fe y no por ver. Amén. Estamos presentando la serie de podcast Martín Lutero, la chispa que encendió la historia. Imagínense la escena. Pleno verano, 1505. Un joven, 21 años, estudiante de leyes, va caminando cerca de Stottenheim, Alemania. Martín Lutero. Un futuro prometedor, al menos según su padre. Exacto. Pero de repente, el cielo, se pone negro. Una tormenta terrible, casi apocalíptica. Relámpagos cegadores, truenos que retumban. Y él está solo, completamente expuesto. El miedo debió ser indescriptible. Totalmente.
En esa época una tormenta así no era solo mal tiempo, ¿verdad? Para nada. Tenía una carga religiosa enorme. Podía ser Dios enojado o una prueba. Y la muerte súbita. Sin confesión, sin prepararse. Era el terror máximo. Significaba arriesgar la salvación del alma, algo que hoy quizá nos cuesta un poco captar en toda su dimensión. Y ahí, en medio de ese pánico total, sintiendo que la muerte le llegaba, Lutero cae de rodillas. Desesperado. Y le reza a Santa Ana, la patrona de los mineros, como su padre. Una figura de intercesión muy fuerte en momentos de peligro. Y lanza esa promesa, ese voto, que cambiaría la historia. Ayúdame, Santa Ana. Si sobrevivo, me haré monje. Uf, un voto nacido del terror, ¿no? Podríamos decir casi bajo coacción divina, o así lo sentiría él. Pero un voto es un voto. Y en el siglo XVI, eso era tremendamente serio. No era algo para decir y olvidar. No, para nada, especialmente hecho a una santa, en esas circunstancias. Tenía un peso enorme. Y es justo ahí, en ese momento, en esa promesa arrancada por el miedo, donde empieza nuestra exploración de hoy. Queremos ver qué pasó justo después. Las consecuencias inmediatas de esa decisión. Sí, cómo ese instante lo desvió de su camino y lo metió en otro totalmente inesperado. Nos basaremos en los relatos de la época, claro. Y es clave recordar quién era él en ese momento. No era un cualquiera. Era un estudiante brillante en Erfurt. Destinado a ser abogado. Exacto. Su padre, Hans, que había salido adelante con mucho esfuerzo en la minería, había invertido un montón en su educación. Tenía planes para él. Y ser monje, bueno, eso era tirar todo eso por la borda. Completamente. Romper con el plan familiar. Entonces pasa la tormenta, Lutero está a salvo, ¿y qué hace? ¿Olvida la promesa ahora que pasó el susto? Pues no. Parece que el peso de ese voto se quedó con él. Muy fuerte. A las pocas semanas, dicen los relatos. Sí, organiza una cena de despedida para sus amigos. Imagínate la sorpresa. Y se presenta en el monasterio. Los ermitaños agustinos de Erfurt. Adiós leyes, adiós mundo. Una decisión radical. Y la elección de los agustinos no fue casual. Eran una orden conocida por su rigor. Rigor académico y piedad, ¿no? Justamente. No era la opción más fácil, digamos. ¿Y la reacción del padre? Furia total, me imagino. Furia, decepción, todo junto. Las fuentes hablan de discusiones muy fuertes. Hans no lo entendía. ¿Cómo puedes tirar tu futuro así? Por un voto hecho con miedo. Claro, cuestionaba si era válido, si Dios realmente quería eso. Incluso sugirió que podía ser una trampa del diablo. Veía la educación, el futuro de su hijo, desperdiciados. Casi una ofensa personal. Qué tensión, ¿no? El padre pensando en lo terrenal, en la sensatez. Y Lutero sintiendo que era una llamada divina, irrevocable. Como si la tormenta le hubiera mostrado que los planes de los hombres, bueno, no valían nada frente a Dios. Exacto. Sus escritos posteriores reflejan esa convicción. Obedecer a Dios antes que a su padre. Hay una firmeza tremenda en cumplir esa promesa. Muestra una seriedad espiritual que quizás ya estaba ahí, pero que la tormenta... La catalizó, la sacó a la luz de forma explosiva. Entrar al monasterio fue un acto de renuncia consciente, a la carrera, a la familia, a la comodidad. Y bueno, entra al monasterio. ¿Cómo fueron esos primeros tiempos? La vida de monje. Austeridad total. Imagínate la rutina. Levantarse de madrugada. Horas y horas de oración, cantos, silencio. Trabajo manual, estudio de las escrituras, de los padres de la iglesia, ayunos muy estrictos. Una disciplina que marcaba cada minuto del día. El camino típico, ¿no? Para buscar la perfección, la salvación. Sí, era la vía considerada superior. La teoría era, renuncia al mundo, ora, obedece, haz penitencia, y así acumulas méritos, te acercas a Dios. Un sistema, un entrenamiento espiritual intensivo. Pero aquí es donde la cosa se complica para Lutero, ¿verdad? Porque él se entrega a esa vida. Con una intensidad brutal. Dicen que era un monje ejemplar en lo externo. Cumplía todo a rajatabla. Pero por dentro. Por dentro, la paz no llegaba. Al contrario, la certeza de estar bien con Dios, eso que buscaba, nada.
Se agudizó su sensibilidad al pecado. En vez de consuelo, encontró más angustia. Exacto, lo que él llamó Anfechtungen. No eran simples dudas, eran ataques de desesperación, terror ante la ira de Dios, sentirse indigno, perdido. ¡Qué paradoja! El lugar que debía ser refugio Se convirtió en el epicentro de su lucha interna más terrible. y las herramientas para superar eso, la confesión, la penitencia, tampoco le funcionaban bien. Se volvieron un problema. Se confesaba horas y horas, con un detalle obsesivo, analizando cada pensamiento. Su confesor, Staupitz, Johann von Staupitz, una figura importante. sí, su vicario general, un hombre comprensivo, inteligente, intentaba ayudarlo. Le decía, mira menos tus pecados y más a Cristo. Buen consejo parece. Sí, pero la angustia del Lutero era existencial, muy profunda. Staupitz incluso lo animó a estudiar teología formalmente, a dar clases, pensando que eso lo distraería o le daría perspectiva. Pero ni así. La sensación de culpa, la duda, persistían. Sentía que el pecado era algo más hondo que los actos, una condición humana de la que no podía librarse por más que se esforzara. Es fascinante el contraste. El sistema ofrecía un camino. Sigue las reglas, haz buenas obras, confiesa, obedece. Y para muchos eso ha funcionado. Daba cierta seguridad. Era la enseñanza estándar. La voz de la experiencia en el monasterio diría, cumple, hermano, disciplina, penitencia. Ese es el camino probado. Pero para Lutero, Era un callejón sin salida. No es que despreciara las obras o la disciplina, sino que sentía, dolorosamente, que eran insuficientes. insuficientes para calmar a un Dios que él percibía como tremendamente justo y santo. Cortas. Inadecuadas. Y toda esta tensión, esta búsqueda desesperada de una certeza que no encontraba, se empieza a condensar en una pregunta, Una pregunta clave. que lo va a consumir. ¿Cómo puedo yo, un pecador, ser justo ante un Dios santo? Detengámonos ahí. Esa pregunta es el núcleo de todo. Ser justo ante Dios. Gerechtigkeit, justificación. No se refería a ser bueno y ya está. No. Significaba ser declarado justo, aceptable a los ojos de Dios. Y con esa visión tan fuerte del pecado humano y la santidad divina, ¿cómo cerrar esa brecha? ¿Cómo estar seguro de la salvación? No era una pregunta teórica, era vital para él. De vida o muerte espiritual. Y esa pregunta es la tormenta interior de Lutero, mucho más fuerte y larga que la de los relámpagos. La chispa inicial, dicen algunas fuentes, lo que lo impulsó a devorar las Escrituras, especialmente a Pablo, buscando una respuesta. Y curiosamente, el monasterio le dio las herramientas. La Biblia, los textos, el tiempo para estudiar, para pensar. Y mentores como Staupitz que lo empujaron a profundizar. Así es. El lugar que debía darle paz a través de la conformidad se convirtió en un laboratorio. Un laboratorio donde su crisis personal lo llevaría a cuestionar todo el sistema de salvación de la época. Es increíble pensar en eso. La soledad de la celda, el silencio, y ahí, gestándose una revolución. Lejos del mundo, luchando con sus demonios internos y con esas preguntas fundamentales. Una lucha que iba a tener consecuencias, inimaginables. Es potente esa imagen que mencionan. Antes de clavar las tesis en la puerta de Wittenberg, Mucho antes. estaba él clavando las rodillas en el suelo de su celda, en oración, en angustia. La reforma pública nació de esa lucha interna, privada. Ahí están las raíces. Entonces, recapitulando un poco. La tormenta de 1505, el voto impulsivo. Lo llevan a dejar todo y meterse a monje agustino, una vida durísima. Pero en vez de paz se encuentra más angustia. El sistema monástico, con sus reglas, ayunos, confesiones. No le calma ese terror ante el juicio de Dios. No le da la certeza que busca. Y esa insatisfacción profunda lo lleva a la pregunta central sobre la justificación. ¿Cómo puede un pecador ser aceptado por un Dios justo? Esa pregunta, nacida de su tormento, de sus Anfechtungens, será el motor de todo lo que vendrá después. Es un recordatorio, ¿no?, de cómo grandes cambios históricos a veces empiezan en lo más personal. En la crisis de fe de un solo individuo, en este caso, un monje en Alemania. La tormenta de rayos fue solo el inicio. La verdadera tormenta estaba dentro de Lutero. Exactamente.
Y su respuesta posterior, la justificación por la fe sola fide, que encontró releyendo a Pablo, fue la solución a esa pregunta que lo atormentaba en el monasterio. Pero surgió directamente de esa lucha inicial, de sentir que ningún esfuerzo humano bastaba. Todo este camino, desde el rayo hasta la celda, nos deja pensando, ¿verdad? Sí, es casi inevitable preguntarse. Cómo esas decisiones tomadas bajo presión extrema, como el voto de Lutero, pueden redirigir una vida entera. Y no solo una vida, sino quizá influir en la historia misma. Estamos presentando la serie de podcast Martín Lutero, la chispa que encendió la historia. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es mi corazón entona la canción. Cuán grande es, cuán grande es. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es, cuán grande es, mi corazón entona la canción. Cuán grande es, cuán grande es. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es, cuán grande es, mi corazón entona la canción. Cuán grande es, cuán grande es. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es, cuán grande es, mi corazón entona la canción. Cuán grande es, cuán grande es. Amén. Bienvenidos a El Intercambio.
Hoy vamos a dirigir nuestra atención a las distintas interpretaciones que surgen, del primer episodio de la serie Martín Lutero, la chispa que cambió la historia. Es una producción, como saben, de Rosa 738 Multimedias. Y el episodio en cuestión se titula El joven en la tormenta. Efectivamente. Ese episodio nos transporta a un momento clave, 1505. Ahí tenemos a Martín Lutero, un joven estudiante de 21 años que se ve atrapado en una tormenta eléctrica, aterradora, cerca de Erfurt. La verdad es que la narración de Rosa 738 Multimedias es muy potente describiendo ese pánico, ¿no? Que lo lleva a invocar a Santa Ana y pues a prometer hacerse monje si sobrevive. Exacto. Una promesa que además cumple de forma muy rigurosa, ingresando en la orden de los agustinos. Y esto, como bien relata el material, en contra de la voluntad de su padre, que tenía otras aspiraciones para él, quería que fuera abogado. Sin embargo, y aquí creo que está el nudo del asunto que vamos a tratar hoy, el episodio describe cómo, a pesar de sumergirse de lleno en la vida monástica, se habla de oración constante, ayunos rigurosos, confesiones interminables, su angustia espiritual no hace más que crecer. Se sugiere ahí que este conflicto interno fue como la chispa inicial de lo que vendría después, ¿no? Su futura revolución religiosa. Ujú. Y es precisamente sobre el origen de esa angustia donde vamos a centrar nuestra conversación hoy. La pregunta sería, ¿nació principalmente como resultado, digamos, directo de ese voto hecho bajo presión y de la dura experiencia monástica que le siguió? Esa es justamente la perspectiva que yo voy a defender. Argumentaré que la vivencia límite de la tormenta, el compromiso fuerte del voto y sobre todo el subsiguiente fracaso de las prácticas ascéticas para darle paz fueron el catalizador principal y directo de esa crisis inicial que también se describe. Entendido. Por mi parte, yo sostendré que si bien esos eventos externos fueron, sin duda, determinantes para su cambio de rumbo vital, en realidad actuaron más bien como un revelador, ¿sabe? Sacando a la superficie una crisis teológica que, creo yo, era más profunda y ya estaba latente en Lutero. Una inquietud fundamental sobre temas como el pecado, la gracia, la justificación ante Dios, que ya venía de antes. Muy bien, pues si le parece, expundamos entonces nuestras posturas iniciales con un poco más de detalle. Desde mi perspectiva, el relato del joven en la tormenta traza una línea causal, diría yo, muy clara. El punto de partida no es una reflexión abstracta, no es algo que él viniera pensando, sino un evento físico, concreto, aterrador, la tormenta de 1505. La narración de Rosa 738 Multimedias enfatiza su violencia. Tormenta feroz, dice, cada trueno hace que su corazón tiemble. Es el miedo, un miedo visceral a la muerte súbita y al juicio divino, lo que lo empuja a esa promesa desesperada. La intensidad del evento es innegable, claro que sí. Pero es fundamental notar, creo yo, que su entrada al monasterio agustino es el cumplimiento directo de esa promesa específica, no de una vocación que él hubiera madurado largamente. Es un acto que además le genera un fuerte conflicto familiar, como dijimos, y un sacrificio personal considerable. La angustia, tal como se narra, no parece ser previa, sino que surge y se intensifica dentro de los muros del convento, como consecuencia directa de su esfuerzo total, devoto por vivir según las reglas. La secuencia es, para mí, bastante clara. Se entrega a la oración constante, ayunos rigurosos, confesiones interminables, pero el resultado es la falta de paz. Es la experiencia misma la que, digamos, le falla. Permítame ofrecer una lectura un poco diferente de esa misma secuencia de eventos. Adelante. Mire, la pregunta que el episodio le atribuye, Señor, ¿es esto suficiente? ¿He hecho lo suficiente para agradarte? Enfoca el problema desde mi punto de vista en su percepción de insuficiencia, la insuficiencia de sus propias acciones dentro de ese sistema monástico. Es una duda sobre la eficacia de sus esfuerzos personales. ¿Estoy cumpliendo yo correctamente con lo que se espera de mí? Por lo tanto, la chispa inicial, esa frase que menciona el podcast de Rosa 738 Multimedias, se refiere justamente a esa dolorosa constatación. El camino que eligió bajo coacción, la vida monástica vivida al extremo, no le está dando la seguridad espiritual que él buscaba desesperadamente. Es una crisis que brota de la experiencia vivida, del fracaso práctico, por así decirlo.
Comprendo perfectamente la lógica de la secuencia experiencial que usted plantea, pero mi interpretación difiere un poco en cuanto a la raíz del problema. A ver, si bien la tormenta es el detonante claro y el voto es la puerta de entrada al monasterio, no creo que sean la causa última de esa angustia tan visceral que se describe. Hay indicios en el propio episodio, creo yo, que sugieren una complejidad mayor. Por ejemplo, se introduce una voz disidente que cuestiona lo extremo del voto. Dice algo como, ¿qué sentido tiene ese voto tan extremo? Y alude a la posibilidad de arrepentirse de promesas impulsivas. Esto, abre la puerta a pensar que la decisión no fue una epifanía pura y limpia, sino algo más teñido de pánico y quizás ya desde entonces de ciertas dudas subyacentes. Pero su compromiso con el voto, una vez hecho, fue firme, decidido, a pesar de las presiones familiares y todo. Sin duda lo cumplió. Sí, en eso estamos de acuerdo. Pero fíjese en la naturaleza de la angustia que se describe. Va más allá de la simple frustración por no lograr la perfección en las prácticas, ¿entiende? Cuando escuchamos frases como todo lo que hago, aún siento mi pecado, mi miedo, y sobre todo la pregunta clave que se le atribuye, ¿cómo puede un hombre ser justo ante Dios? Eso resuena con una profundidad teológica que es innegable. No es solo una cuestión de cantidad, ayuné lo suficiente, me confesé lo suficiente, sino una cuestión sobre la justificación misma. O sea, sobre cómo un ser humano que él percibía como inherentemente pecador puede reconciliarse y ser aceptado por un Dios santo y justo. Esa es una preocupación doctrinal central, fundamental. Sí, pero la frustración con las prácticas concretas es explícita en la narración. Es el día a día que se describe en el convento, ¿no? Es lo que él vive. Sí, pero observe cómo se articula esa frustración. El narrador dice que Lutero comienza a darse cuenta de que ninguna penitencia puede calmar la angustia de su corazón. Esto es clave para mí. No dice no ha hecho suficiente penitencia, sino que ninguna penitencia puede calmarla. Esto sugiere que el problema no es tanto la ejecución de la práctica, si lo hizo bien o mal, mucho o poco, sino la validez del concepto mismo de la penitencia como medio para alcanzar la paz con Dios. La insuficiencia que siente no es meramente cuantitativa, sino cualitativa, digamos conceptual. Y la chispa de la duda que se formula como ¿será suficiente la obediencia humana? ¿O hay algo más? Apunta directamente a una interrogante doctrinal de fondo, no solo a un sentimiento de fracaso personal en cumplir las reglas. Desde mi punto de vista, los eventos externos actuaron como un crisol que forzó a Lutero a confrontar una tensión teológica que ya existía en él, aunque quizás no la tuviera tan clara antes. Entiendo. Entonces, centrémonos, si le parece, en ese primer punto de tensión que usted mencionaba, la naturaleza y el significado de ese voto. Yo sostengo que, aunque nacido del miedo, como admite el propio material al llamarlo promesa desesperada, Lutero lo asumió como un compromiso sagrado, vinculante. Lo defendió ante su padre, como dijimos, lo vivió con una intensidad tremenda. La crisis, por tanto, surge después, al experimentar en carne propia que esa entrega total, esa vida consagrada que prometió en la tormenta, no produce el fruto esperado de paz y seguridad ante Dios. Es la decepción con la experiencia monástica concreta, con el resultado de su obediencia, lo que enciende la angustia inicial. Entiendo que el compromiso fue vivido como muy real por él, por supuesto, pero ¿podemos realmente desligar la consecuencia del origen de esa manera tan tajante? Un voto hecho bajo terror existencial, donde, como dice el relato, cada relámpago parece anunciar la muerte, pues eso ya puede generar una carga psicológica propia, ¿no cree? La angustia posterior podría ser una mezcla más compleja. Por un lado, sí, claro, una crisis de fe al no encontrar la paz prometida en el convento, pero por otro lado también podría estar influyendo el peso de una decisión vital irreversible, tomada impulsivamente bajo una coacción emocional extrema. Una decisión que quizás
paz no resolvía de fondo las preguntas teológicas subyacentes sobre su relación con la divinidad que ya pudieran estar presentes en él. El propio episodio, fíjese, incluye la voz del padre cuestionando la sensatez de renunciar a todo tu futuro por este voto. Esa duda paterna, aunque terrenal, resuena con la posibilidad de que el voto fuera una reacción un tanto extrema, y no necesariamente la respuesta más adecuada a su búsqueda espiritual más honda. Es una observación interesante, sí, pero yo enmarcaría la reacción del padre más bien como una preocupación terrenal, lógica y comprensible. Lutero, según el relato, responde con convicción sobre su deber de obedecer a Dios antes que a su padre. Para mí, esto refuerza que él internalizó el voto como un llamado divino genuino en ese momento. Su crisis posterior es precisamente porque esa obediencia radical, llevada al extremo en el monasterio, no le está funcionando espiritualmente como él creía, como le habían enseñado que debería funcionar. El foco de la angustia, insisto, está en el fracaso percibido del camino elegido, más que en las circunstancias de la elección misma. Lo cual nos lleva directamente al segundo eje clave de nuestro intercambio. ¿Dónde reside el núcleo de esa angustia? ¿En la insuficiencia de las prácticas monásticas o en una duda doctrinal más profunda, más fundamental? Yo insisto en que la narrativa del joven en la tormenta vincula la angustia de manera muy directa con las prácticas cotidianas del monasterio. Describe la rutina, oración constante, ayunos rigurosos, confesiones interminables, y la consecuencia inmediata que se señala es, pero su alma no encuentra paz. La pregunta, ¿es esto suficiente? Se refiere explícitamente a esas acciones, a esos esfuerzos. Incluso se contrasta con la voz del fraile mayor que defiende la disciplina, la obediencia y la penitencia como el camino seguro. Esa tensión entre la seguridad institucional que se le ofrece y la experiencia personalísima de Lutero de no encontrar paz, subraya para mí que la crisis es sobre la eficacia de esas acciones concretas para lograr el fin deseado, la paz con Dios. Comprendo el énfasis en la experiencia concreta, de verdad, pero no me termina de convencer que sea toda la explicación. Si bien las prácticas son el escenario donde estalla la crisis, la pregunta ¿cómo puede un hombre ser justo ante Dios? Va mucho, mucho más allá de evaluar si se ha cumplido o no con el reglamento monástico. Esa es la pregunta fundamental sobre la justificación, ese concepto teológico clave sobre cómo el ser humano pecador puede ser aceptado o reconciliado con Dios. Es el corazón mismo de lo que después desarrollará como su doctrina central, la justificación por la fe. Desde mi perspectiva, el fracaso percibido en las prácticas es el síntoma que le revela dolorosamente que su entendimiento teológico previo, ese que estaba basado en que las obras y la penitencia son el medio para ganar el favor divino, pues está fallando. La insuficiencia que él siente no es solo de cantidad, no he hecho lo suficiente, sino de naturaleza. Como citamos antes, ninguna penitencia puede calmar la angustia, lo cual sugiere que es el concepto mismo de penitencia como vía de justificación lo que está en crisis para él. Ya no cree que eso funcione. Es cierto que esa pregunta tiene unas implicaciones doctrinales enormes. No lo niego. Pero, ¿no es posible que en el contexto específico de este episodio inicial, esa pregunta tan profunda surja precisamente como resultado de la frustración acumulada con las prácticas? Es decir, el fracaso de lo concreto, de lo tangible, de lo que hace día a día, ¿lo lleva a cuestionar los fundamentos abstractos, la doctrina? La secuencia narrativa parece sugerir que es la experiencia la que provoca la interrogante doctrinal, y no necesariamente al revés. O quizás, y esta es mi lectura, esa pregunta ya estaba ahí, de alguna forma latente, tal vez no formulada con esa claridad meridiana todavía, pero presente como una inquietud de fondo. Y la extrema rigurosidad de la vida agustina, al llevarlo al límite de sus fuerzas físicas y espirituales, sin otorgarle la paz que buscaba, simplemente hizo que esa duda latente explotara, se volviera consciente, insostenible. La experiencia monástica se convierte así en el campo de pruebas, digamos, donde una tensión teórica preexistente se transforma en una crisis existencial insoportable. No es que cree la duda desde cero, sino que la hace estallar. Esto nos conecta directamente con la interpretación de esa frase clave del episodio. La chispa inicial.
Siguiendo la línea argumental que he defendido, esa chispa es la dolorosa toma de conciencia que ocurre dentro del monasterio de que el camino del ascetismo riguroso, ese camino emprendido a raíz de la tormenta, no le está proveyendo la seguridad de la salvación ni la paz interior. Es una crisis que nace de la vivencia, de la experiencia concreta en ese entorno monástico que el podcast Arrosa 738 Multimedias, la verdad, recrea con bastante detalle atmosférico. Yo interpreto esa chispa inicial de un modo ligeramente distinto. No tanto como la creación de la duda fundamental desde la nada, sino como el momento de ignición, ¿sabe? El instante en que las dudas teológicas preexistentes sobre la justificación, quizás aún un poco informes, chocan violentamente con la realidad inflexible y demandante de la vida monástica. Ese choque las hace conscientes, urgentes, ineludibles. La tormenta y el monasterio no crean la pregunta esencial sobre la relación con Dios, en mi opinión, sino que la precipitan, la fuerzan a salir a la luz de una manera dramática y muy personalísima. La frase final del episodio, esa que dice, en esa entrega comenzó la revolución espiritual, sugiere que la semilla de ese cambio radical ya estaba contenida en el acto mismo de la entrega, en el voto y en las preguntas subyacentes que, consciente o inconscientemente, lo acompañaban desde el principio de esa decisión. Bien, entonces, para resumir mi postura fundamentada en la narración que se nos presenta en El joven en la tormenta, creo que se nos ofrece una secuencia causal bastante clara. Hay un evento externo extremo, la tormenta, eso provoca una promesa desesperada, el voto, que lleva a una acción drástica, entrar al monasterio. Y la consecuencia directa de vivir esa acción con total dedicación es la angustia, al constatar la ineficacia de las prácticas prescritas para alcanzar la paz espiritual. Esta trayectoria experiencial, tal como la relata el material de Rosas, 738 Multimedias, ofrece la explicación más directa y, diría yo, anclada en el propio episodio para entender la crisis inicial de Lutero. Y yo concluyo reiterando mi visión. Si bien los eventos externos, la tormenta, el voto, la vida en el convento, son el marco narrativo crucial y ciertamente muy impactante, las interrogantes y reflexiones que se atribuyen a Lutero en el propio episodio, preguntas como ¿cómo ser justo ante Dios?, o la idea de la insuficiencia intrínseca de toda penitencia, apuntan para mí a una crisis doctrinal más profunda y probablemente preexistente. Una crisis sobre la justificación por la fe versus las obras, sobre la gracia divina frente al esfuerzo humano. La rigurosa vida monástica entonces no habría creado esta crisis fundamental desde cero, sino que la habría intensificado y la habría hecho dolorosamente consciente para él. Bueno, queda patente que el episodio El joven en la tormenta nos sumerge en un momento fundacional de enorme complejidad en la biografía de Martín Lutero, y dilucidar si su angustia inicial fue primordialmente una reacción a la experiencia monástica o si fue más bien la manifestación de una tensión teológica que ya traía, ofrece sin duda claves interpretativas distintas para comprender todo su desarrollo posterior, que seguramente la serie seguirá explorando. Exactamente, y ambas perspectivas encuentran, a mi entender, cierto asidero en la rica descripción que ofrece el episodio. La interacción entre los sucesos externos, que están vívidamente narrados, y las convicciones o dudas internas de Lutero es sin duda un punto fascinante. Quizás la invitación a quienes nos escuchan es a revisitar este material, esta chispa inicial presentada en la serie Martín Lutero, la chispa que cambió la historia de Rosa 738 Multimedias, y a reflexionar sobre cómo pudieron entrelazarse estos factores externos e internos en ese momento decisivo, utilizando quizás nuestro intercambio de hoy como un estímulo para su propia exploración del tema. Estamos presentando la serie de podcast Martín Lutero, la chispa que encendió la historia. Juntos. Que amor mis pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar,
Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un Padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil y vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Estamos presentando la serie de podcast Martín Lutero, la chispa que encendió la historia. A veces, la historia entera puede cambiar en un solo segundo, ¿no? Por una sola decisión. Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en uno de esos momentos. Uno que, literalmente, partió en dos la historia de Occidente. A ver, viajemos en el tiempo. Año 1505. Imaginen la escena. Un campo, la nada misma, y de repente el cielo se pone negro. Pero negro de verdad. Y en medio de todo, un joven, solo, aterrado, en una tormenta que para él era el fin del mundo. Y justo ahí, en el peor momento, cuando los truenos parecen romper el cielo, sale de su boca una promesa. Una de esas que se hacen desde el pánico más profundo. Una sola frase que iba a cambiarlo todo. No solo su vida, sino el mundo como se conocía. Pero ¿quién era este muchacho en ese preciso instante? Ojo, y esto es clave, en ese momento no era un rebelde ni un reformador. Para nada. Era Martín Lutero. Tenía 21 años, era un estudiante de derecho súper brillante y su papá ya le tenía toda la vida arreglada. Un futuro seguro, con dinero, con estatus, el paquete completo. Claro, una promesa hecha con la muerte respirándote en la nuca, hay que cumplirla. Y para Lutero, pasar de ese campo aterrador al silencio de un monasterio fue un cambio, fue un cambio tan brutal como la propia tormenta. Y no lo pensó dos veces, Sobrevivió y cumplió. Dejó la carrera de abogacía, le dio la espalda a todo ese futuro brillante y se metió en la orden de los agustinos. O sea, se enfrentó directamente a todo lo que su familia, y en especial su padre, querían para él. Es que aquí chocaban dos universos. Por un lado, el plan de su papá, ser un abogado importante con influencia. Y por el otro, lo que eligió Lutero, una vida de pobreza, de obediencia, una vida para Dios. No podían ser dos caminos más distintos. Uf, casi que podemos escuchar la voz de su padre, ¿no? Llena de angustia, de incredulidad. Es la voz del sentido común, del mundo real, que no puede entender cómo alguien puede tirar por la borda un futuro tan perfecto por una promesa hecha en medio del pánico. Pero la respuesta de Lutero fue tajante. Para él ya no había opción. Era algo que sentía como una orden divina. Y eso pesaba más que cualquier plan terrenal. La decisión, pues, ya estaba tomada. Y acá es donde la historia da un giro tremendo. Porque sí, Lutero se salvó de la tormenta de rayos y truenos, pero lo que no sabía es que se estaba metiendo en una peor. Una que no se veía, una que estaba dentro de su cabeza, de su alma. Ya en el monasterio, se entregó al 100%. Hizo todo lo que se suponía que tenía que hacer para encontrar la paz. Rezar sin parar, ayunar hasta casi desmayarse y pasarse horas y horas en el confesionario analizando cada mínimo error. Y sin embargo, después de tanto esfuerzo, esta pregunta lo perseguía día y noche. A pesar de ser el monje más dedicado de todos, la paz no llegaba. Al contrario,
la angustia y la duda se hacían cada vez más y más grandes. En esa época, la idea era clara, y cualquier fraile con experiencia se lo habría dicho. El camino para acercarse a Dios era a través de la fe y de las buenas obras. La gracia, de alguna manera, se ganaba siguiendo las reglas y las tradiciones. Pero para Lutero, ese camino seguro no lo estaba llevando a ninguna parte. Así que, aquí está el meollo del asunto. Mientras más se esforzaba por ser perfecto, más imperfecto se sentía. Cada oración, cada ayuno, solo le recordaba lo lejos que estaba de ser digno ante un Dios justo. Su miedo no bajaba, sino que se hacía cada vez más intenso. Y todo ese tormento interno se puede resumir en esta pregunta. Una pregunta potentísima. Para él, no era un debate de teología, era una crisis total. Y encontrar la respuesta se convirtió en la misión de su vida. Bueno, ahora veamos cómo esta lucha, que era súper personal, terminó siendo la mecha que encendió un cambio histórico. La crisis de un solo monje estaba a punto de hacer temblar a toda Europa. Y lo más increíble es que la reforma no empezó porque alguien quisiera cambiar el mundo. No, empezó porque un hombre desesperado quería salvar su propia alma, quería encontrar una respuesta a su dolor que simplemente no encontraba en ningún lado. Este es el resumen perfecto del viaje. Todo arranca con una promesa hecha por puro miedo. Ese miedo lo lleva a una angustia terrible dentro del convento. Y esa angustia, esa búsqueda sin descanso, es lo que finalmente provoca una revolución. Una cosa lleva a la otra. Y aquí está la idea central, la que lo cambió todo. Nació de su propia experiencia, de su propio dolor. La idea de que no importa cuánto te esfuerces, no hay nada que puedas hacer para ganarte el favor de Dios. Ninguna obra humana es suficiente. Esta frase final es simplemente genial, lo resume todo. La imagen que todos conocemos de Lutero clavando sus famosas tesis en la puerta de la iglesia, ese es el final de la historia, no el principio. Todo comenzó mucho antes. En la tormenta sí, pero sobre todo en la agonía de sus propias oraciones. Una lucha personal que, sin que él se lo imaginara, estaba a punto de cambiar el mundo para siempre. Rosa 738 Multimedias presentó la serie de podcast titulada Martín Lutero, la chispa que encendió la historia. Nos encontramos mañana, a la misma hora y en esta misma plataforma.